En este vídeo vamos a ver, voy a hacer una primera parte, voy a hacer varias partes, ¿vale? Sobre TradingView porque es bastante extenso y en esta primera parte vamos a ver las herramientas de dibujo, las que más utilizo, las más utilizadas. Y bueno, deciros que TradingView para mí es una herramienta indispensable para hacer trading. Para mí es la mejor, el mejor programa que hay de gráficas. Y cuando tú quieres hacer trading, deberías dominar tu herramienta. En este caso es TradingView. También estaría el broker por otro lado, pero bueno, el broker al final nos sirve simplemente para poner órdenes, quitar órdenes, que bueno, también haré otro vídeo explicando Binance, explicando CTrader, que es el que utilizo yo para Forex. Pero en el tema de gráficos, sobre todo cuando hacemos análisis técnico, tenemos que dominar la herramienta. Tenemos que dominar pues, todo lo referente a dibujos, a pues, calendario, noticias, incluso la parte de ideas, que es un poco pues, como una red social donde podemos colgar nuestros análisis, ver los análisis de otras personas. Y bueno, vamos a ello. Todas las herramientas de dibujo están en este panel de la izquierda, ¿vale? Aquí vamos a encontrar todo lo referente a dibujos de TradingView, ¿vale? Entonces, bueno, aquí para empezar tenemos el cursor, ¿vale? Si lo queremos poner cruce, si queremos poner un punto, si queremos poner una flecha o si queremos borrar algún dibujo. Yo normalmente dejo el de cruce, que lo veo mejor, ¿vale? Pero eso ya siempre va a ser al gusto de cada uno. Cuando apretamos esta, nosotros podemos apretar siempre el botón del dibujo o apretar esta flechita que aparece aquí siempre a la derecha de cada botón. Cuando apretamos este botón de la derecha se nos abren diferentes opciones relacionadas con el botón que estamos pulsando. Diferentes opciones o diferentes dibujos relacionados, pues bueno, esto es más tirando pues bueno, a líneas, esto es de mediciones, bueno, cada uno tiene un poco, los han puesto un poco por grupos, ¿vale? Aparte de eso, nosotros podremos hacer nuestra lista de favoritos. Esta es la mía, que son las herramientas que utilizo pues a diario en mis análisis, ¿vale? Entonces nosotros podremos apretar aquí, añadir a favoritos, y se nos pondría en nuestra lista de favoritos. Luego desde aquí podemos moverlo y ordenarlo también como queramos. Yo normalmente lo intento tener ordenado por mi orden de análisis. Empiezo siempre con líneas, flechas, ¿vale? Bueno, aquí en texto pues lo tengo lo último porque es lo último que suelo añadir a mis análisis. Pero bueno, ya os digo que esto es más personal, ¿vale? Lo importante es que sepáis que vosotros podéis añadir a favoritos desde aquí, desde esta estrella. Si ponemos el punto se añade, si ponemos la flecha se añade y si ponemos el borrador se añade. Y luego moverlo por la línea de favoritos, dejando pulsado y ponerlo donde queramos. Y para quitarlo, lo mismo. Le daríamos aquí a la estrella y lo quitaríamos de favoritos. Luego pasaríamos al tema de líneas, ¿vale? Las líneas yo creo que es, yo por lo menos lo que más utilizo. Pincharíamos, pues bueno, por ejemplo, para roturas o para tendencias, bueno, una línea sin más, ¿vale? Para dejar recta la línea, que a veces estamos aquí un ratito hasta que la dejamos recta, si pulsamos mayúscula en el teclado, se nos pone recta, ¿vale? Aquí, aunque me mueva para arriba o para abajo, seguiría siempre recta la línea, ¿vale? Si me muevo para arriba desde el punto de inicio, se quedaría recta para arriba. Si me muevo hacia la izquierda, se quedaría hacia la izquierda recta, o para abajo, recta para abajo, ¿vale? Esto parece que no, pero te ahorra mucho tiempo a la hora de ir analizando. Cuando apretamos un dibujo, nos aparecen aquí las opciones del propio dibujo que tenemos seleccionado. Cuando tenemos seleccionado un dibujo, nos aparecen aquí dos circulitos. Según si es una línea, si es otro tipo de dibujo, pues bueno, nos aparecería seleccionado siempre con estos círculos azules. Y tenemos aquí las opciones del propio dibujo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el color. Aquí, por ejemplo, tenemos el grosor de la línea, si lo queremos poner un poco más grueso. Y aquí tenemos el tipo de línea. Si queremos una línea seguida, discontinua o línea de puntos. Aquí ya entraríamos en las opciones un poco más avanzadas, donde aquí aparecería otra vez el color, el tipo de línea. Aquí, mira, lo voy a mover para que lo veamos en el gráfico. Aquí podemos elegir si el culo queremos que sea normal o que tenga una flechita. Entonces aquí, por ejemplo, nos aparecería una flechita. Le voy a poner esto otra vez normal la línea para que veáis la flecha. Entonces aquí en el culo nos aparece una flecha. Le volvemos a dar opciones avanzadas. Ponemos el culo normal o podemos poner la punta en flecha. Nos aparecería aquí una flecha. Yo normalmente para hacer flechas, hay ya una herramienta para hacer una flecha, así que yo las líneas las suelo dejar normales. Aquí tenemos opciones para extender la línea. Si queremos extenderla a la izquierda, si queremos extenderla a la derecha, se extendería infinito, ¿vale? Por mucho que nos vayamos al gráfico hacia la derecha, siempre va a estar esa línea. Aquí si queremos que salga reflejado el punto medio de la línea, o aquí etiquetas de precios, ¿vale? Etiquetas de precios aparecería aquí. Nos aparece en el mismo color que la línea, y así tenemos siempre visualizado
en qué punto hemos puesto nosotros la línea, en qué punto de precios hemos puesto la línea. Yo esto lo suelo dejar quitado, ¿vale? Y aquí tenemos otras estadísticas, pues rango de precios, rango de barras, si lo ponemos un poco más para abajo. A ver. Número de barras, ¿vale? Si estamos en grado diario, como en este caso, son 50 barras eh, las que hemos extendido con la línea, o sea que sería 50 días, ¿vale? Fecha y hora, bueno, esto sería lo mismo porque al final te está poniendo aquí, bueno, aquí te está poniendo 71 días, ¿vale? Porque imagino que como no coge fin de semana, pues sería más días. Distancia, bueno, aquí varios datos que podemos añadir a la propia línea, ¿vale? Y aquí la posición que queremos que tengan estos datos que podemos seleccionar, ¿vale? O sea, que como veis, una simple línea la podemos hacer bastante completa con bastantes datos. Texto, esto yo también lo utilizo mucho. Aquí podemos poner, por ejemplo, rotura. Y nos aparecería ahí el texto. Podemos cambiarle el tamaño. Podemos ponerlo en negrita, cursiva y cambiarle el color, ¿vale? Luego también, donde queremos que se vea. Si arriba, en el medio o abajo. Y en el centro, izquierda o derecha. Una cosa muy importante en los dibujos que a mí me gusta muchísimo es el hecho de crear plantillas, ¿vale? Porque nosotros podemos poner aquí rotura y aquí, por ejemplo, podríamos poner otra cosa, pues por ejemplo, eh, rotura por arriba. Entonces, si nosotros queremos volver a señalar aquí una rotura, tendríamos que volver a escribir rotura, ¿vale? Entonces, esto se soluciona de una manera muy sencilla. Vosotros seleccionáis el dibujo, o le podéis dar aquí también, este botón es el de plantillas. Entonces le dais a plantilla, veis todas las que tengo yo guardadas, y le dais a guardar plantilla de dibujo como. Ponéis el nombre, que en este caso sería rotura. Esto lo podemos guardar como rotura por arriba. Y a partir de ahora, cada vez que dibujemos, no tenemos que escribir nada, sino simplemente seleccionar el tipo de línea que queremos. Se guardaría el color, se guardaría el texto, se guardaría la posición del texto, se guardaría las estadísticas, se guarda todo. Veis que yo tengo aquí un montón. Neutralización, se cambia el color. Tengo aquí para cuando hay liquidez. Tengo aquí cuando es una rotura. Un boss. ¿Veis? Cada uno con su estilo, cada uno con su color. Esto es muy, muy, muy rápido. Yo, de hecho, tengo guardado plantillas para todo. ¿Vale? Entonces, esto serían las líneas. Ya os digo, yo las líneas las utilizo muchísimo. Luego tendríamos la flecha. La flecha, pues bueno, para proyecciones o para señalar rutas que pueda hacer el precio, también viene muy bien. Bueno, me están saltando aquí las alarmas de eurodólar. ¿Vale? Entonces la flecha, pues bueno, es igual que la línea, ¿vale? Pero como si le pusiéramos la punta con flecha. Y evidentemente, pues todas las opciones tenemos las mismas. ¿Vale? Extender la línea a la izquierda, a la derecha, punto medio. Lo que pasa que, bueno, incluso la flecha la podríamos hacer una línea normal dándole aquí. Pero bueno, yo prefiero tenerlo ya señalado como flecha y así no tengo que estar cambiando la punta. Vale, voy a quitar aquí esto. Vale. Luego tendremos la herramienta de ruta. Esto lo que hace es que nosotros señalamos el principio, el fin, pero luego podemos seguir señalando diferentes movimientos. ¿Vale? Esto está muy bien para hacer lo que es una ruta en sí, que puede hacer el precio, por ejemplo, una rotura, un pullback, y luego pues, bueno, que vaya haciendo algún movimiento que hayamos detectado. Y lo mismo podemos ponerle la punta en flecha, el culo en flecha, el color, ¿vale? Y lo mismo, yo aquí tengo unas cuantas plantillas guardadas. Esta ruta también la podemos encontrar aquí. Bueno, perdonad, porque esto no. Aquí. La ruta está aquí, en el cuarto botón. ¿Vale? Para terminar una ruta, nosotros le vamos dando y cuando queremos que finalice le damos 2 veces. Y así se nos termina la ruta. Luego podemos modificar cada punto, pero lo que no podemos modificar son los puntos. O sea, no podemos quitar puntos ni poner puntos. ¿Vale? Tendríamos que borrarla y empezar otra vez. ¿Vale? Otro tema importante, sobre todo cuando analizamos en varias temporalidades, es el hecho de la visibilidad. ¿Vale? Nosotros podemos tener este dibujo que se nos vea en D1, como estamos ahora, pero a lo mejor no queremos que se nos vea en gráficos de 1 minuto o en gráficos horarios.
que solo se nos vea en gráficos diarios. Aquí podemos ajustarlo un poco más, pues que se ven gráficos de diarios de D1 hasta D10, por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es que no se nos junten dibujos de un lado, o sea, de una temporalidad y de otra. Tener todo muy, muy bien organizado y que no se nos junten dibujos de temporalidad mayor, que cuando bajas a temporalidad menor, pues salen algunos un poco deformados y se te llena todo el gráfico de líneas. Luego tendríamos semirecta. Esto lo que hace es que directamente te extiende la línea hacia la derecha y las opciones serían las mismas que las de la línea. ¿Vale? El texto, el estilo, esto sería igual. Línea de información, línea extendida, esto es un poco lo mismo que la línea, pero como si hubiéramos seleccionado una de las opciones de extender hacia la derecha, extender hacia la izquierda, la información, etc. Esta línea horizontal, pues bueno, es igual, pero que se extienda a derecha e izquierda y evidentemente no le podemos cambiar el ángulo, siempre se queda recta. ¿Vale? Esto está muy bien para soporte, resistencias, niveles de precio importantes. Vale. A ver, y vamos por aquí. Semirecta horizontal, esta me gusta muchísimo, la utilizo mucho, ¿por qué? Porque tú puedes señalar aquí, por ejemplo, este punto, voy a ponerlo un poco más, que se vea un poco mejor. Bueno, como veis hay un montón de colores aquí, incluso podemos añadir, yo tengo aquí mi gama de colores, mi paleta de colores, que podemos añadir incluso con el código, ¿vale? Para hacerlo pues, a nuestro gusto, con los colores que nosotros hayamos cogido. Yo, por ejemplo, cogí una paleta de colores en Pinterest, la pasé a Photoshop, en Photoshop vi qué código tenía y las pasé todas aquí. Entonces yo siempre utilizo estos colores de forma normal. Podemos también la opacidad, cambiarla, ¿vale? Que sea más fuerte o menos fuerte. Lo bueno de esta línea es que nosotros podemos, bueno, como tengo aquí, podemos escribir aquí lo que queramos. El texto, pues como siempre, podemos ponerlo de un color, de otro, cambiar el tamaño, poner que esté en el medio, en la parte superior, en la parte inferior, derecha, izquierda, ¿vale? Pero lo bueno es que nosotros, en cuanto tenemos seleccionado el punto que queremos medir o destacar, esta línea siempre va a estar ahí. Evidentemente en la línea de precios que hemos puesto, pero siempre va a estar ahí, aunque nos vamos a la derecha o a la izquierda. Claro, si nos vamos a la izquierda más de lo que de la zona que hemos seleccionado, no nos va a aparecer, pero cuando nos movemos, ahí aparece. Esto está muy bien, yo lo utilizo para marcar zonas de alto volumen, lo utilizo para marcar los límites de la zona de valor, lo utilizo incluso para marcar zonas de take profit, zonas de stop loss, e incluso a veces mis entradas cuando promedio para tenerlas todas controladas, dónde he entrado y a qué nivel de precios. Entonces, aunque pase el tiempo, yo siempre voy a tener controlado cuál ha sido mi entrada, a qué nivel y bueno, eso, dónde ha sido mi entrada y a qué nivel. ¿Vale? Esta herramienta me gusta mucho. Tendremos línea vertical, que bueno, como su nombre indica, es igual que la horizontal, pero con un ángulo de 90 grados. A ver, tengo la opacidad aquí al mínimo. Bueno, también otro truco, por ejemplo, yo esto lo utilizaba mucho cuando hay zonas de volumen que quiero señalar. Yo lo que hacía es escribir aquí, por ejemplo, zona de volumen, ¿vale? Con lo que se nos ve aquí. Pero lo que es la línea en sí, le bajaba la opacidad al máximo. ¿Esto qué ocurre? Que no vemos la línea, pero sí que nos aparece aquí la marca de dónde está la zona de volumen. ¿Vale? Seguimos teniendo la línea aquí, como veis se nos señala aquí la línea, aunque no la veamos, pero seguimos teniendo marcado. Incluso podemos el texto ponerlo en vertical. Entonces, de esta manera tenemos aquí señalado, por ejemplo, una zona de volumen sin tener que estar viendo una línea en todo el gráfico. Y esto, pues evidentemente, para señalar precios, para señalar velas también, por ejemplo, podemos señalar vela envolvente, para saber que esa vela, que haya habido una vela envolvente, por ejemplo. Eso ya, pues bueno, cada uno la imaginación y cómo quiera personalizar. A mí me gusta siempre personalizar mucho el gráfico y todo. Y por eso la verdad es que me encanta TradingView. Vale, vamos por aquí. Yo, por ejemplo, de aquí no suelo utilizar esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, el canal paralelo, como su nombre indica, te hace un canal paralelo, pero yo siempre me gusta, por ejemplo, en vez de pintarlo con esto, lo pintaría mejor con estas líneas. Así de esta forma no tengo no tiene por qué ser paralelo, porque ya sabéis que muchas veces no son exactamente paralelas las líneas, y lo puedo pintar bien sin tener que ceñirme a un canal que sea perfectamente paralelo. ¿Vale? Lo pintaría así mejor y ya está.
Vale, pasaríamos al siguiente bloque de dibujos. Tenemos aquí la herramienta de Fibonacci, para mí esta es de las más importantes también, que evidentemente podemos poner con el retroceso de Fibonacci, que es para lo que se ha creado, ¿vale? El retroceso de 0,5, de 0,682, 0,8, 0,9. Pero lo bueno de la herramienta de Fibonacci es que te puede medir distancias de forma relativa, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, esto, como siempre, es igual que las líneas, ¿vale? Podemos poner las líneas más gruesas, menos gruesas, línea discontinua, línea de puntos, ampliar a la derecha, a la izquierda. Las coordenadas, ¿vale? Si queréis poner un número exacto, que sea, pues, por ejemplo, 4000 a 4500, ¿vale? Si ya sabemos el nivel de precios exacto, lo podemos poner a mano. Pero lo que os digo, de esta herramienta, aparte del retroceso, lo que más me interesa es poder hacer extensiones. Aunque hay una herramienta que es de extensión, pero la herramienta de extensión de Fibonacci te pide 3 puntos. Te pide normalmente el inicio de la tendencia, te pide el máximo y te pide el retroceso. Te pide como el inicio del primer impulso y retroceso. Pero yo aquí me lo he puesto de tal forma que con 2 puntos ya puedo medir la extensión de una distancia. Y aquí tengo, por ejemplo, pues para hacer, cuando hago promedios con un stop loss marcado, pues me lo he dividido en 5. Entonces lo que hace es que cualquier distancia que tú le pongas, te lo divide en 5 y así puedes, sabes que tienes que promediar aquí, promediar aquí, promediar aquí, promediar aquí. Esto lo puedes poner, evidentemente, pues dividido en 5, en 10, en lo que necesitéis. Y el stop loss, por ejemplo, me lo he puesto un pelín por encima de donde yo le marco. Entonces yo no necesito estar pensando en el stop loss, lo tengo que poner un poco por encima del máximo, sino que yo directamente ya le he establecido una distancia pequeña, que según si es más grande la distancia que yo estoy midiendo, se alargará más o se alargará menos. De tal forma que si yo estoy midiendo una zona muy, muy grande, el stop loss no me va a quedar por aquí. Me va a quedar a una distancia proporcional a la distancia que yo le estoy midiendo. Entonces eso está muy bien para hacer las cosas rápido. ¿Vale? Lo ponéis aquí y ya sabes que el stop loss lo tengo que poner aquí. Esto evidentemente, pues como os digo, esto se personaliza, lo ponéis vosotros como queráis. Yo, por ejemplo, lo tengo en menos 0,07. Aparte, la herramienta de Fibonacci la podéis revertir, ¿vale? Según si queréis medir desde la punta desde el mínimo al máximo o del máximo al mínimo. O si lo hacéis al revés, le dais a revertir y ya está. ¿Vale? Según cómo os manejéis vosotros. ¿Vale? Aquí tenéis un montón de precios que podéis modificar, cada uno con su color. Es muy, muy completo. El fondo también, podéis ponerle fondo. Podéis poner que salgan las líneas de precios. A mí a veces eso, para según qué utilidad, pues quiero que se vea o no quiero que se vea. Esto, como os he dicho antes, en la plantilla lo guardáis. Y los niveles de retroceso. ¿Vale? Que en este caso, si hacéis una plantilla que no sea un retroceso, pues simplemente sería el nivel que le habéis marcado aquí, os saldría aquí reflejado. Y eso que se refleja, pues como siempre, ponerlo a la izquierda, a la derecha, en el centro, tamaño de la fuente, ¿vale? Esta es una herramienta que utilizo muchísimo y no solo para el retroceso. Aquí tenéis la extensión que, como os digo, os pide 3 puntos, os pide. ¿Vale? Os pide siempre que hagáis el inicio, el máximo y el mínimo del retroceso. Y os marca la extensión. Yo me he acostumbrado a utilizarlo con el propio retroceso de Fibonacci y me funciona muy bien, ¿vale? Pero para quienes queráis hacerlo con la extensión, también funciona muy bien, la verdad. Pero lo que no me gusta es que te pide 3 puntos. Te pide 3 puntos, entonces también es más completa, ¿vale? Porque te está midiendo también el retroceso y te lo está metiendo en la fórmula para calcular la extensión. Yo estos tridentes la verdad es que no los utilizo, yo me iría directamente al abanico de Fibonacci. Yo el abanico de Fibonacci lo descubrí y es una herramienta que en principio, pues bueno, parece así un poco extraña, pero que funciona muy, muy, muy bien. Os la recomiendo que la probéis porque funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el retroceso de Fibonacci te está midiendo cuánto puede retroceder de distancia el precio, pero el abanico lo que te dice es el tiempo, ¿vale? El tiempo evidentemente que se va moviendo, ¿vale? Porque las líneas son diagonales, pero mirar cómo, por ejemplo, poniéndolo aquí, rebota aquí el precio, no siempre es exacto, ¿vale? Pero sí que son zonas donde el precio tiende a consolidar, tiende a rebotar, tiende a formar una zona de soporte que le cuesta pasar. Por ejemplo, desde aquí, siempre lo tiramos del máximo al mínimo o del mínimo al máximo, según qué retroceso estemos midiendo. Si estamos midiendo un retroceso alcista o un retroceso bajista. ¿Vale? No os equivoquéis porque si nosotros ponemos desde el máximo hasta el mínimo, que sería este, no tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Porque esto ha sido anterior. Este retroceso lo hubiésemos medido desde aquí, que era el punto bajo que estaba en ese momento. Entonces, como veis, le cuesta pasarlo, vuelve aquí, cuando crea un nuevo mínimo, adelantamos,
Y aquí veis que le cuesta pasar, hasta que finalmente pasa. Y aquí en la última línea es cuando retrocede. Pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho con la explicación de cada herramienta, sino más bien cómo se utilizan las herramientas en TradingView. ¿Vale? Aquí tendríamos pincel. Yo la verdad es que no lo suelo utilizar mucho. Pero bueno, si queréis pintar algo, alguna explicación, algún detalle, tenéis el pincel. El resaltador, que es, pues bueno, también es para pintar, pero más estilo rotulador. ¿Vale? Para el resaltador, tener en cuenta que si no le dais al botón de cursor, os va a estar todo el rato pintando. Yo lo doy aquí, pero si me voy aquí ahora, pues estaría todo el rato pintando hasta que no quite la selección de la herramienta, con el cursor, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, voy a borrar todo esto. Vale. Aquí, aquí, aquí. Vale. Rectángulo. Rectángulo lo utilizo muchísimo también. Vamos a ver. Como veis tengo aquí, lo utilizo para order blocks, por ejemplo. Le voy a poner un color más así. Cuando tengo un order block, yo lo señalo aquí. Señalo la vela. Y tengo ya seleccionado ampliar a la derecha. De tal forma que sé cuál es la vela que ha creado el order block. Bueno, sé cuál es la vela que es el order block. Pero si me voy a la derecha, el tiempo que sea, siempre va a estar esa línea ahí. Entonces yo siempre voy a tener aquí marcado dónde está el order block. Y si quiero saber cuál es la vela que me lo ha generado, sé que es esta. ¿Vale? También lo podemos utilizar. A veces lo utilizo para marcar dobles techos. Por ejemplo, aquí si hubiese un doble techo, doble suelo, si hubiese un doble suelo, imaginaros, pues yo lo marcaría así. Así tengo la altura del patrón y con la flecha solamente tendría que ir de aquí hasta aquí y subir la proyección. Pero ya os digo que esto ya es más personal, cómo se lo quiera personalizar cada uno, ¿vale? Yo os digo cómo lo utilizo yo, pero bueno, esto... Igual, aquí podéis poner el color de fondo, el color del borde, ampliar a la derecha, ampliar a la izquierda, el texto, podéis poner texto dentro. Voy a poner aquí prueba, ¿vale? Parte inferior, parte interior, izquierda, derecha, ¿vale? Y lo utilizo mucho para fractales, ¿vale? También haré un vídeo de esto, cómo saber la dirección del precio. Por ejemplo, me suelo poner aquí cuando hay una rotura. Señalaría aquí el boss bajista. Y a mí lo que me gusta para tenerlo claro visualmente, sobre todo cuando analizamos en muchas temporalidades, a veces es un poco difícil ver dónde estás. Yo lo que hago es señalarme el fractal, cogiendo el máximo y el mínimo que ha creado. En este caso seguiría hasta aquí abajo, pero a modo de explicación nos sirve. Y aquí tengo esto que se llama fractal. ¿Qué hace este recuadro? Lo tengo sin borde, lo tengo muy, muy, muy bajito de opacidad, simplemente que sea pues algo un poquito visual. Y lo que hago es señalar aquí la temporalidad del fractal. De esta forma, si me voy moviendo de fractal hacia abajo, si me voy moviendo de temporalidad hacia arriba o hacia abajo, siempre voy a tener claro el fractal de temporalidades mayores o menores. Pero bueno, esto es un truquillo que utilizo yo y la verdad que me gusta bastante. Luego tendríamos por aquí elipse. Esto a veces para las explicaciones lo suelo utilizar y bueno, no deja de ser al final pues un círculo. Marcas el máximo, el mínimo, o sea, lo que sería el diámetro, y luego lo abres. Puedes abrirlo más, abrirlo menos. Si quieres un círculo perfecto, ya tendrías que irte a la herramienta de círculo, ¿vale? Y bueno, como en todas las herramientas, puedes cambiarle el borde, puedes ponerle texto, cambiar el color de fondo. Eso ya se va a repetir en todas las herramientas. Luego tendremos la de ruta, que ya la hemos visto. Y estas herramientas no las suelo utilizar tanto, aunque ya os digo que al final son todas ya un poco del mismo tipo, ¿vale? La curva, pues marcaríamos una zona y aquí marcaríamos la curvatura, cambiándole el color, la punta, el culo, todo. Una vez que ya os familiarizáis con un tipo de herramienta, ya todas son muy parecidas, ¿vale? Así que también os recomiendo que vayáis pinchando en cada una, viendo cómo se utiliza, porque son todas muy, muy, muy parecidas. Aquí tenemos las herramientas de texto, ¿vale? Aquí, pues evidentemente, texto, ¿vale? Podemos ponerle recuadro, podemos cambiar el color del texto, el tamaño, y al movernos se nos quedaría en un punto, ¿vale? Podemos poner aquí, por ejemplo, máximo anterior. Y se nos quedaría marcado, ¿vale?
Yo sinceramente esta herramienta de texto no la utilizo mucho. Por ejemplo, texto anclado lo utilizo más. ¿Por qué? Porque igualmente escribimos aquí texto, pero lo bueno es que se nos queda aquí fijo. Si movemos el gráfico siempre va a estar ahí el texto. ¿Vale? Esto está muy bien para explicaciones, análisis o recordatorios que queramos dejar ahí, aunque estemos en otro punto del gráfico. Otra herramienta que utilizo mucho es nota anclada, ¿vale? Esta lo utilizo más incluso que texto anclado. ¿Por qué? Porque aquí te esconde el texto, ¿vale? Y escribes aquí, por ejemplo, análisis, y simplemente te aparece esta señal. Si ponemos el cursor encima, nos aparece el texto. Si lo quitamos, se nos esconde. Podemos entonces escribir cosas bastante largas que no nos aparezcan en el gráfico. Simplemente tenemos aquí la señal y cuando queremos leerlas, ponemos el cursor encima. Aquí podemos incluso poner tweets, ¿vale? Aquí leyendas, este también lo utilizo mucho. Queda muy visual, ¿vale? Ponemos aquí prueba. Y esto también sería fijo, ¿vale? Se quedaría aquí y al mover el gráfico, se movería con el gráfico, ¿vale? Sería como una especie de bocadillo de cómic, ¿vale? Las flechas también las utilizo mucho para marcar. Yo lo utilizo para marcar entradas o zonas de compra, zonas de venta. Pero bueno, lo podéis utilizar para lo que queráis, evidentemente. Son flechas que podéis cambiar el tamaño, podéis poner incluso texto. Tenéis flechas para arriba, flechas para abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Y aquí distintos tipos de marcadores. Pero bueno, os enseño los que utilizo yo. Y pasaremos al siguiente bloque, que sería el bloque de patrones, ¿vale? Los que más utilizo yo. Bueno, voy a borrar aquí un poco porque tengo esto lleno de dibujos. Y así lo vemos mejor. Vamos a ver. Ya estoy aquí. Tenía el gato ahí dando por saco. Vamos a ver. Tengo aquí el triángulo. Como os dije en otro vídeo, los triángulos podemos marcarlos con dos líneas. ¿Vale? Haremos dos líneas donde esté el triángulo. No sé si hay alguno que pueda verlo aquí. Bueno, aquí tenemos una especie de cuña. Podríamos marcar un triángulo o una cuña, así con dos líneas. E ir modificándolas mientras va avanzando el triángulo. Pero a mí me gusta más marcarlo con este patrón porque simplemente moviendo los máximos y los mínimos ya te va modificando las líneas. ¿Vale? Es mucho más fiable, es mucho más rápido y según se va haciendo máximos o mínimos, sin llegar a romper, pues vamos modificando los puntos. Tenemos bastante claro cuál va a ser el máximo, el mínimo, cómo establecer el stop loss, incluso si queremos poner la proyección en la base del triángulo, que sería desde el punto A, o un poco más comedido desde el punto E. ¿Vale? Yo lo suelo lanzar siempre la proyección de los triángulos desde el punto E. Aprieto tecla mayúscula para dejarlo recto y lo lanzaría desde aquí, o en este caso ha sido para abajo, desde aquí. ¿Vale? Luego tendremos la herramienta también de hombro, cabeza, hombro. Esto, igual que el triángulo, nos va a marcar el neckline de una forma mucho más fiable que haciéndolo nosotros. Y así tenemos siempre bastante claro dónde está el hombro, dónde están el hombro izquierdo, el hombro derecho y la cabeza, y el neckline, ¿vale? Entonces desde aquí solamente nos quedaría marcar la proyección, apretamos mayúscula para que se nos quede recto, y nos iríamos a la rotura del patrón para marcar nuestra zona de beneficios, ¿vale? Bueno, para la gente que utilice ondas de Elliott también está muy bien, ¿vale? Tenemos aquí las ondas impulsivas. Podemos marcar la onda para que se vea la onda, que creo que lo tengo sin color. Vale. Podemos marcar la onda. Y lo bueno de esta herramienta, bueno, el color como siempre, es que podemos marcar el grado. ¿Vale? Minúsculo, submicro, subminuet. Entonces esto, yo he utilizado mucho ondas de Elliott, tampoco sé a qué corresponde cada grado, pero sí que nos sirve para diferenciarlo, ¿vale? Pues por ejemplo, si nos gusta este, pues podemos usarlo para diario. Y lo dejamos guardado en la plantilla como ondas de Elliott en diario. Si nos gusta luego este, pues este podemos dejarlo para cuando marquemos las ondas de Elliott en H1.
Y a lo mejor el minúsculo, que es un poco más pequeño, pues podemos dejarlo para marcar las ondas de Elliot en grados menores, como puede ser M1, M3 o M5. ¿Vale? Yo lo utilizaba más en ese sentido, para diferenciar diferentes temporalidades y que no se me formara un batiburrillo de líneas de las ondas de Elliot. Entonces podemos marcar tanto los impulsos como las ondas triangulares en ABCD, las correctivas, bueno, aquí hay varios, ¿vale? Para la gente que utiliza ondas de Elliot, esto es muy, muy, muy útil. Luego nos iremos al bloque de medida, que tenemos aquí la posición larga y la posición corta, ¿vale? Esto es muy, muy útil también porque te mide la relación riesgo-beneficio, ¿vale? Podemos saber la relación riesgo-beneficio que tenemos en una operación, en este caso sería un 5:1, un 5,57:1, y como siempre, pues bueno, aquí incluso le podemos poner el tamaño de la cuenta, el tamaño del lote, el riesgo, para que te mida exactamente cuántos dólares estás ganando o cuántos dólares estás perdiendo. Y como siempre aquí, pues bueno, cambiarle el color, personalizarlo, poner las etiquetas de precios, incluso esta zona ponerla más compacta, como dice aquí, mostrar siempre las estadísticas o mostrarlas solo cuando pasemos el cursor, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo tengo así para que no haya tantos datos en el gráfico, pero cuando paso el cursor por encima, me aparece aquí. Esta sería una 6,5:1, ¿vale? Esto es una herramienta muy útil también. Utilizo también mucho esta herramienta, ¿vale? Lo que te hace es medir, aunque la podemos hacer perfectamente también con la línea de tendencia, pero aquí te están midiendo también la distancia en porcentaje, ¿vale? Esto es muy útil si queremos medir, por ejemplo, un 10%, lo pondríamos aquí aproximadamente, y ya nos podemos mover por el gráfico con este 10%. Hay que tener en cuenta que como esto no es un gráfico en modo logarítmico, al subir y bajar esta herramienta nos va a cambiar el porcentaje, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque un 10% aquí puede no ser un 10% aquí más arriba o puede no ser un 10% aquí más abajo, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta para no equivocarnos en nuestras mediciones. También podemos medir rango de fechas, moviéndolo hacia la derecha, ¿vale? Y sería exactamente igual. De aquí utilizo mucho también el perfil de volumen. Esto sí que haré un vídeo porque es de mis herramientas favoritas también. Es el perfil de volumen del rango fijo, ¿vale? Yo aquí no estoy midiendo, no mediría el perfil de volumen de lo que me aparece en el gráfico, sino que mediría el perfil de volumen del rango que yo escojo. Por ejemplo, solamente de aquí. Bueno, como veis, lo tengo bastante modificado. Ya haré un vídeo hablando sobre el perfil de volumen porque me parece una herramienta genial. ¿Vale? Pues el perfil de volumen sería más bien esto. Aparecería aquí, ¿vale? Pero solamente del rango que nosotros le digamos. Si queremos saber dónde ha habido más volumen, en toda esta zona, aquí nos lo marca, ¿vale? Pero ya os digo, haré un vídeo explicándolo bien, porque realmente es una herramienta que utilizo mucho y creo que es muy, muy útil. Ya para ir terminando, aquí tenemos iconos e emoticonos, que además han añadido los emojis típicos de WhatsApp, y bueno, podemos cargar el que queramos, cambiarle el tamaño, y esto a veces viene muy bien, ¿vale? Para poner, por ejemplo, pues bueno, etiquetitas estilo el dinero, poner etiquetas estilo que el precio ha llegado a nuestro take profit, bueno, para el que le guste este tipo de dibujos está muy bien. Yo a veces los pongo y otras veces me canso y los quito, o sea que... Y aquí tenéis los iconos típicos de TradingView de toda la vida, ¿vale? Que son, pues bueno, parecidos a los emojis, pero bueno, son en blanco y negro, aunque se puede cambiar el color, pero no tienen colores. Y bueno, también está muy bien. Aquí el símbolo del dólar, flechas, información, un poco de todo. No es tan extenso como los emojis, pero también se pueden usar. Otra herramienta que vamos a utilizar mucho es la regla, ¿vale? Para medir tanto horizontal, medir vertical, medir diagonal, ¿vale? Nos va a aparecer aquí el porcentaje, el número de barras, días, si estamos en grado diario, o según en qué grado estemos, nos aparecerá cuánto tiempo ha pasado. Nos aparece una información muy valiosa. Y esto lo más importante es hacerlo con las teclas rápidas, ¿vale? Si apretamos mayúscula, dejamos pulsado mayúscula, directamente se nos abre la regla. Esto para medir es muy rápido. Si queremos medir esta bajada, le damos aquí y nos la mide en un momento, sin tener que apretar nada. Simplemente mayúscula y el cursor. Aquí tendremos herramienta de zoom. Esta herramienta yo no la suelo utilizar, pero para que sepáis lo que es, si ponemos imán fuerte, lo que vamos a hacer es que al pintar algo se nos va a ir solamente a la zona donde hay velas. ¿Veis? Como aunque yo esté por aquí arriba, la punta de la línea solamente se me va a la zona donde hay velas. A mí esto no me gusta porque te limita bastante los dibujos. Si yo lo quiero pintar, por ejemplo, si le quito esto y yo quiero pintar una línea así, no me va a dejar, ¿vale? Porque solamente me va a dejar pintarla en esta zona donde hay velas.
Se puede poner un poco más débil, pero bueno, al final a mí me entorpece más que otra cosa. Si lo quiero pintar una vela, pues quitando esta opción, lo pinto una vela, pues lo pongo en la vela yo y ya está. ¿Vale? Pero bueno, para que sepáis que existe. Y poco más. Las líneas que sepáis, bueno, casi todos casi todas las herramientas podéis bloquearlas. Os recomiendo siempre bloquear las herramientas. Una vez que estéis en la zona que queréis señalar o que habéis pintado, bloquearlo, ¿vale? Porque sobre todo cuando tienes un análisis muy extenso y de zonas como puede ser Fibonacci, grado mayor, algo así, al mover el cursor a veces podéis mover un recuadro, podéis mover una línea y ni siquiera daros cuenta. ¿Vale? Y esto puede ser fatal cuando estamos haciendo trading, tener una zona pintada donde no es. ¿Vale? Entonces yo siempre os recomiendo, cuando terminéis de dibujar lo que hayáis dibujado, sea lo que sea, darle a bloquear. Llega un punto en el que lo haces de forma automática. Yo ya en cuanto termino de pintar algo, tengo la costumbre de darle a bloquear y lo hago sin pensar. Entonces esto es muy bueno porque siempre lo tengo bloqueado. A veces me pasa que voy a mover algo y está bloqueado y lo tengo que ahora desbloquear, pero prefiero que pase eso a mover algo por error y estropear el análisis. ¿Vale? Aparte de eso, también las alarmas. ¿Vale? Aquí tenéis añadir alerta. ¿Vale? Podemos poner la alerta, que esto también haré un vídeo porque esto también tiene su jugada. ¿Vale? Y bueno, y evidentemente eliminar. Aunque eliminar, si le dais el botón de delete en el teclado, os lo elimina también lo que tengáis seleccionado. ¿Vale? Para terminar, aquí abajo, aunque lo tengo esto tapado con la herramienta de favoritos, tenéis esta estrella. Con esta estrella vamos a quitar la barra de favoritos o ponerla. Esto aquí en ordenador no lo suelo utilizar, pero sí que lo utilizo mucho cuando estoy con el móvil. Cuando estoy con el móvil, al final lo que queremos es ver cuanto más gráfico mejor, y muchas veces la herramienta de favoritos hace que esté ahí en medio la barra y veamos menos gráfico. Entonces yo cuando estoy con el móvil suelo quitar la barra de favoritos y cuando estoy en ordenador la suelo dejar puesta. ¿Vale? Y hasta aquí la parte 1 de TradingView. En los próximos días haré la parte 2, ya viendo un poco más toda esta zona, que tenemos aquí también un montón de cosas para ver. Tenemos el tema de favoritos, tenemos el tema de alarmas, tenemos calendario, noticias. Ya os digo, TradingView es una herramienta muy muy buena para quien hace trading y tenéis que dominarla. Tenéis que dominarla porque es la herramienta donde vais a dibujar, donde vais a ver, donde vais a medir todos vuestros trades, vais a ver, pues bueno, vais a hacer el análisis técnico para después poder operarlo. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que investiguéis mucho TradingView. Es una herramienta que en principio parece bastante extensa, bastante difícil de utilizar, pero con el tiempo vais a ver que han intentado, como hacen en todos los programas normalmente, han intentado ponerlo todo bastante fácil. ¿Vale? Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.